familia, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estudio. Aquí estamos una vez más con un nuevo video. Esperamos que sea edificación la palabra que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Me gustaría que abrieras tu Biblia y buscaras el libro de los Salmos, el capítulo 23, y lo detuvieses allí. Quisiera comenzar, y no sé si alguno de ustedes han visto en la plataforma de Netflix, hay un programa, y no recuerdo aún el nombre, pero es en inglés. El programa va de desafiar a una serie de concursantes que están privados del sueño durante 24 horas. Estos concursantes deben realizar diferentes desafíos, actividades cotidianas como, por ejemplo, contar monedas de dólares, pero de 1 centavo, y también enhebrar un hilo. Pero como tienen el cansancio y tienen esas horas sin dormir, que no pueden dormir durante 24 horas, las actividades pues se les dificulta. Y es que así funciona nuestro cerebro. Lastimosamente, cuando no tenemos el tiempo, cuando no nos hemos tomado esa pausa, pues las cosas que parecen comunes, como estamos cansados, no las podemos realizar. Y en el día de hoy de eso es lo que te quiero hablar. Quiero hablar acerca de la importancia del descanso. Pero no voy a hablar de un descanso natural, de un descanso los que duermen más o menos en el día, sino te quiero hablar de ese descanso, ese lugar de reposo que el Señor nos invita a través de su palabra a llegar a Él. Videos anteriores, hace aproximadamente creo que 2 videos anteriores, Gabriela nos compartió una hermosa palabra acerca del Salmo de David, el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor. Y ahí quisiera que fuéramos en esta hora. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Quisiéramos que analizáramos este versículo detalladamente. A mí me encanta la metáfora espiritual tan hermosa que utiliza David comparado con una actividad que él hacía, que era el cuidar de sus ovejas, porque él fue pastor y él sabía y entendía el compromiso tan grande, el amor que un pastor podía tener por sus ovejas. Si buscamos, si estás apuntando, puedes colocar que la palabra pastor, o sea, en el original, en hebreo, significa roe exon. Y la vamos a dejar aquí, es roe exon, que se compone de 2 palabras, roe, que significa pastor, y exon, que significa ovejas. Entonces, la palabra roe, que es la primera que dice pastor, viene de otra raíz, que es la palabra ra, R-A-H, y esa estaba representada o se utilizaba para describir a alguien afectivo, a alguien que hacía compañía, a alguien que se dedicaba y se daba por ti. Entonces, David sabía realmente lo que esta palabra significaba. Decía: yo quiero establecer una relación entre Papá Dios y yo, y que más y nada menos decir que tú eres mi pastor y que yo soy tu oveja. Entonces, ¿cuántas veces hemos detallado nosotros este salmo desde pequeños? Se han escrito poemas, cuadros, hemos escuchado repetidas ocasiones, pero el Espíritu Santo cada vez nos quiere dar revelación de su palabra y que podamos entender y anclar este salmo, que no forma parte simplemente o un escrito más o algo que me memorizo, sino que esto se pueda hacer real en nuestras vidas. Y si vamos un poquito a lo que es la cultura o a lo que es la actividad pastoril, podemos ver que las ovejas, para poder descansar, ellas necesitan tener que ciertas condiciones se cumplan. No es el hecho como que el pastor le diga descansa y ellas se reposan en el pasto, sino que primero ellas deben sentirse completamente seguras. Ellas a su vez necesitan estar saciadas, no necesitan tener hambre. Necesitan estar seguras y protegidas por todas las amenazas, tanto de animales como de insectos que pueden venir hacia ella y pueden hacerle daño. Entonces me gusta porque cuando comenzamos a estudiar el Salmo 23, el Señor dice: Él me hará descansar. David dice: Él me hará descansar. Y vamos a detallar cómo el Señor va a suplir todos esos pequeños detalles o todas esas pequeñas necesidades para que esa oveja pueda descansar tranquilamente. Si nos vamos como primer punto lo coloqué, que junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas tienen una particularidad que ellas, como son lo hemos visto anteriormente, son animales muy mansos, animales muy humildes, animales inofensivos y son animales que no son autosuficientes.
Ellos son animales que no pueden asearse o limpiarse a sí mismos. Tienen siempre que necesitan siempre la ayuda del pastor para que su desarrollo y su caminar sea de éxito. Y me llama la atención cómo el Señor ha tomado y ha permitido que esto quede plasmado en la Biblia, cómo hacer esa simbología tan hermosa entre el cuidado que Él nos puede hacer como nuestro pastor, como nuestro proveedor, como nuestro guía, como nuestro consuelo y la actividad pastoril. Entonces, cuando vemos realmente que las ovejas son tan temerosas, que las ovejas son tan dependientes, que las ovejas son tan humildes, tan inofensivas, entonces nos lleva a pensar que cuando ellas iban a tomar agua de un arroyo, ese arroyo no podía estar en movimiento porque se asustaban y retrocedían y no podían saciar su sed. Y David cuando dice, Él me guiará en aguas de reposo, en aguas tranquilas, entonces el pastor tenía una tarea muy laboriosa y muy dedicada y muy determinada de buscar arroyos seguros y de buscar manantiales tranquilos para que su rebaño pudiese tomar agua. Ellas se asustaban y se alejaban. Y David dice, Señor, tú tienes tanto cuidado de mí que tú me pastorearás junto a aguas de reposo. Cuando buscamos en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, el apóstol Juan se le presenta una imagen maravillosa y me gustaría que lo buscaras. Dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Este retrato, esta imagen que el apóstol Juan está viendo, dice, yo veía, un cordero que estaba guiando hacia fuentes seguras. Y esto quizás es un poco difícil quizás de comprender y decir cómo un cordero puede pastorear, si más bien los corderos necesitan ser pastoreados. Pero esa imagen y ese simbolismo tan maravilloso dice que como oveja fue llevado al matadero en presencia de sus trasquiladores. Y esa simbología tan hermosa que Juan estaba viendo allí en la revelación del Apocalipsis dice, tú como cordero, te inmolaste, viniste a formar parte, a sentir lo que yo sentía como oveja, quizás a ser llevado y tomaste mi lugar, el lugar que me correspondía a mí para ser trasquilada, el lugar que me correspondía a mí para morir, tú tomaste mi lugar. Y él como oveja, como ese cordero se presenta y dice, yo puedo sentir lo que tú sentiste como hombre. Yo puedo compadecerme porque pude vivir y comprendo tus necesidades y comprendo, pero aún así dice la promesa es que Él nos guiará a fuentes de vida eterna. Entonces Él es nuestro pastor, pero también padeció como oveja. Él es nuestro pastor, pero también sufrió en esta piel como hombre y como humano, para demostrarnos, y dice, en todo padeció y en todo aprendió obediencia, para demostrarnos que sí es posible. Pero Él se dejó guiar por Dios. Sí es posible vivir una vida de consagración, sí es posible vivir una vida de santidad, pero necesitamos dejarnos guiar por el pastor. Otra de las condiciones que la oveja necesita que esté para poder descansar es que ellas no pueden permitir que las moscas o permitir que estos insectos, las plagas de mosca negra creo que se llamaba, hicieran nido en su nariz, en su cabeza, porque estas depositaban un huevo que se convertía en una larva. Y a su vez esta larva le generaba tanto dolor que podía destruirle todo su nariz y generar infecciones en ella. Y dice que ellas pueden estar muy tranquilas, pero realmente cuando las moscas están en su cabeza, comienzan a golpear la cabeza contra los árboles, contra las piedras, comienzan a hacerse daño, se comienzan a desesperar entre sí e inclusive pueden llegar a morir en medio de su desesperación. Y luego David dice, tú unges mi cabeza con aceite. Y aquí nos detenemos y analizamos qué significaba esto. Si David está hablando de una actividad del pastor y la oveja, de una relación, de esa actividad de determinación y de cuidado y de protección. El pastor no simplemente tenía la necesidad o la obligación de cuidar a las ovejas
de aquellas amenazas de animales, sean osos, leones, como David también cuenta en la palabra, sino que también debían de cuidar el pastor de esos pequeños detalles que podían hacer daño a las ovejas. Y estamos hablando de esas moscas que venían a los animales a destruir su paz, a generar intranquilidad. Entonces, el pastor venía con el aceite de oliva, y ungía la cabeza, o sea, untaba toda la cabeza de la oveja. Este aceite que era derramado sobre la oveja actuaba como un insecticida, como una barrera de protección. Al llegar la mosca y encontrarse con este aceite, pues la mosca se iba. Y me gusta porque David dice: Señor, tú unges mi cabeza con aceite. Y a veces yo analizaba y decía: Señor, honestamente, qué complicado es poder disipar los pensamientos sin tu ayuda. Qué complicado, y ese aceite, cuando buscamos en la palabra, es representación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que inunda nuestra mente, que inunda nuestro corazón. Ese aceite que desborda sobre nuestra cabeza y nos ayuda a evitar esos malos pensamientos, a andar en las obras de la carne. Nos ayuda a que su Espíritu Santo pueda dar testimonio, pueda dar fruto de nosotros. El aceite, además de actuar como ese repelente, también actuaba como un analgésico para las heridas. Las heridas que podían haber dejado esas larvas, esos insectos que pudieron haber estado en la oveja. El aceite tenía la función de traer alivio. Y el Espíritu Santo, cuando buscamos en la palabra esta hermosa referencia y esta hermosa manifestación y simbología o similitud que se le hace entre el Espíritu Santo y el aceite, me gustaría que buscaras allí Éxodo 27:20, y dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. David decía: unges mi cabeza con aceite. Y vemos unos capítulos más adelante que el aceite, en Éxodo, que el aceite era útil para mantener encendida la lámpara. Y esto nos lleva a reflexión. Señor, necesitamos ser sumergidos por muchos años quizás que tengas en el Evangelio, por quizás apenas estás empezando, quizás te encuentres en una dura situación. Necesitamos, como ovejas, llevar nuestra cabeza ante el pastor y que el pastor derrame su aceite, y ese aceite pueda recorrer nuestros pensamientos, ese aceite pueda recorrer nuestra vida y pueda limpiarnos, y ese aceite permita o pueda generar que esté ardiendo nuestro corazón, que la lámpara no esté apagada, y cuando haya alumbramiento, porque eso se utilizaba para las antorchas, ellos podían ver el camino, y que haya ese alumbramiento y poder ver con claridad. Si nosotros nos resistimos a dejar todo el control al Señor, nosotros andaremos en oscuridad. No podremos ver con claridad lo que está sucediendo y lo que está a nuestro alrededor. Entonces, una persona que está cansada, una persona que está atribulada, una persona que está ahogada en sus pensamientos, es alguien que debe urgentemente hacerse descansar por el pastor, dejar todo el control al Señor y decir: Señor, yo como oveja vengo delante de ti porque tú sabes lo que yo necesito. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de hacer nuestro propio aceite? Y dice: Señor, tú unges mi cabeza con tu aceite. Es el aceite del Señor el que nos va a ungir. Quizás ponemos, coloquialmente, como le dicen, paños de agua caliente para poder tapar ciertas heridas o ciertas situaciones. Pero realmente es el aceite del Señor que a nosotros nos da restauración. Es su Espíritu Santo que a nosotros nos consuela, nos reconforta, nos anima a seguir adelante. Dejemos de colocar excusas o dejemos de colocar nuestras propias soluciones y antes de ir a los pies de Cristo. El Señor sabe, el Señor es tu guía, el Señor es tu pastor y sabe de lo que tienes necesidad. Y no solamente estoy hablando de las cosas materiales, sino también las cosas internas, las cosas de tu alma, las cosas de tu espíritu. El Señor sabe específicamente qué es lo que tú estás necesitando. El Señor conoce, quizás tú dices: bueno, con esta solución voy a ser una mejor persona, pero realmente cuando nos vamos a la luz de la palabra, necesitamos soltar nuestro control. Necesitamos ser como esas ovejas que dejan
y son guiadas hacia el pastor y dejan que el pastor las proteja, dejan que el pastor con su forma las transforme, dejan que el pastor con su forma las ayude, las guíe, las alimente y las haga descansar. El descanso viene porque el pastor ha tratado con el temor, las moscas y el hambre. Cuando estudiamos estos aspectos particulares o condiciones que deben tener las ovejas para poder descansar en los pastos verdes, entendemos por qué David dice, me harás descansar. David no dice, y yo descansaré, sino que dice, tú, Señor, me vas a hacer descansar a mí. Porque somos tan dependientes del Señor y que no somos suficientes o somos autosuficientes, que del Señor depende nuestro descanso. Que nosotros lo único que podemos hacer para nosotros descansar es acercarnos al pastor. Es lo único. Pero Él dice, yo te haré descansar. Yo trataré con aquello que te está fatigando, con aquello que te está molestando. Déjalo en mis manos y yo te haré descansar en los pastos. A veces no necesitamos saber dónde están los pastos verdes, ni dónde están las fuentes, ni dónde está el manantial, ni dónde está el aceite. A veces lo único que necesitamos saber es dónde está nuestro pastor. Es dónde está Jesús. Tú encuentras, y por eso me encanta y siempre que tengo la oportunidad lo digo, que el Evangelio se trata de Él. Y cuando tú condensas todo, que tú entiendes que toda la palabra está en una persona y esa persona es Jesucristo, tú lo único que necesitas es encontrarlo a Él. Tú lo único, tu mente, tu corazón, lo único que necesita es hallarlo a Él, que es la vida eterna. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No te preocupes en buscar dónde están los pastos verdes, no te preocupes y no te desesperes, no hagas un esfuerzo en vano en saber dónde están las aguas de reposo. Tú solamente sigue al pastor, tú solamente llega a los pies del pastor y Él te guiará. Él ya tiene el camino en sus manos. Él ya tiene el destino, incluso profético, lo que ha determinado tu misión, tu meta como cuerpo de Cristo, Él ya lo tiene escrito. No te apartes del pastor. Quizás pretendas encontrar descanso en otros pastos o en otro rebaño, pero realmente esa no es la solución. Realmente el descanso lo vas a obtener es cuando estés al lado del pastor. Él sabe y nosotros confiamos y dependemos 100% de Él, porque sabemos que Él no nos va a enviar a un despeñadero, porque sabemos que Él quiere y que tiene pensamientos de paz y no de maldad para nosotros, sus hijos. ¿Estás confiando en Él? ¿Estás confiando ciegamente como una oveja en Él? ¿O estás lleno de temores, de incertidumbres, de dudas? Él te hará descansar. Es su promesa y me gusta porque David lo dice en este Salmo 23. Pero más adelante en Mateo 11, 28, el Señor dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Y en el hebreo cuando hablan allí acerca del venid a mí es como si el Señor hubiese dicho, aquí todos los que están cansados y cargados. Allí trataba acerca de aquellas personas que ponían cargas que no podían llevar, religiones, espíritu de esclavitud, y el Señor le dice, están cansados de todo eso, vengan a mí que yo los haré descansar. Y te invito a que en tu tiempo puedas escudriñar acerca de Mateo, es un hermoso pasaje, Mateo 11, 25. Dice, toma mi yugo, o sea, ven, colócate aquí en mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde. Y eso no es más que una invitación. El descanso que el Señor está ofreciendo en Mateo es una invitación al discipulado, es una invitación a la formación. Él dice, alíñate a mí, ven, te voy a hacer descansar porque vas a caminar conmigo. El Señor no dice, anda y en el trayecto descansarás. No, el Señor te dice, vamos a caminar juntos y yo te voy a enseñar cómo debes actuar en ciertas situaciones porque vas a aprender de mí. Porque vas a aprender de mí. Me gusta, me encanta que el Evangelio radique y se centre en la vida del Señor Jesucristo. Yo como hombre lo pude hacer y yo te estoy haciendo una invitación. ¿Estás cansado? ¿Estás atribulado? ¿Estás angustiado? Pues acepta la invitación de Jesús, que dice, venid a mí todos. No dice en específico tú o los de una etnia, los de un país. Dicen todos aquellos que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar.
los haré descansar. Él me hará descansar, dice David. Entonces, tu descanso, tu reposo proviene del Señor. No te angusties en buscar métodos y en buscar estrategias para poder descansar y para poder reposar. Solamente necesitas saber dónde está el pastor. ¿Dónde lo has dejado o dónde lo hemos dejado? Si es que nos hemos perdido quizás del camino, si es que hemos girado a la derecha o a la izquierda, ¿dónde está el pastor? Él siempre está llamando, escucha su voz en medio de las noches, en medio de la tristeza, en medio del día, en medio de lo cotidiano, escucha su voz. Y me gusta porque cuando hablamos acerca de las ovejas y el pastor, habían ovejas que tomando juntas podían, en las aguas de reposo podían mezclarse, pero cada oveja tenía la capacidad de escuchar la voz de su pastor. Entonces podían haber 5 pastores en un mismo pozo, en una misma fuente, pero cada oveja escuchaba y reconocía la voz del pastor. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Y nosotros debemos aprender, Señor, sensibiliza nuestro espíritu para conocerte más. Sensibiliza nuestro espíritu para dar testimonio de ti, para dejarnos guiar por ti. No hay descanso lejos de la compañía del pastor. Sí, me gustaría que algo te quedara grabado hoy, es eso. No vamos a encontrar descanso lejos de la compañía del pastor. No pretendamos descansar o reposar alejados de él. Tomemos su yugo en nuestra vida y caminemos alineados a él. Él no te dejará solo, Él no me dejará solo. Él sabe que en este mundo tendremos aflicciones, pero Él nos hizo una invitación. Vamos a caminar juntos. Vamos, yo te voy a enseñar cómo se hace. Me gustaría que fueras a Salmo 77. Vamos a tocar un momento acerca de la vida de un músico. No sé si has escuchado sobre él, llamado Asaf. Asaf era un músico y adorador, hacía labores de portero en los tiempos de David. Y Asaf en el libro de los Salmos, capítulo 77, él presenta aquí como una canción, como un clamor de la situación tan difícil que él estaba viviendo. La Biblia, si leemos más adelante capítulos siguientes, él como que puede entender el dolor o la corrupción que estaba viviendo Israel por haberse apartado de Dios. Y este hombre o este músico, este adorador, estaba pasando por una tribulación tan grande y un dolor tan grande. Dice, pienso en Dios y gimo. Abrumado de tanto anhelar su ayuda, no me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Y después más adelante, en los primeros versículos, en Salmo 77 del 1 al 9, vamos a ver la descripción. Él sea sincera y él dice, Señor, así me siento. Me siento que tus promesas se han acortado para mí. Siento que yo clamo y no tengo tu consuelo. Siento que te has olvidado de mí y de mi pueblo. Y Asaf abre su corazón, este músico abre su corazón y en clamor y en gemidos le dice al Señor, Señor, yo siento que tus tiempos pasados eran mejores que esto. ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Será que tiraste de un portazo tus misericordias? ¿Será que te olvidaste de mí? Pero luego más adelante, a partir del 10, dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en todas tus obras poderosas. Entonces podemos ver que realmente cuando nuestra fe se encuentra debilitada, cuando por circunstancias de la vida no podemos ver con claridad, cuando el desánimo se apodera de la vida del creyente, cuando el desánimo quiere hacer morada en la vida del creyente, pues debemos nosotros recordar que la memoria sea la esclava de la fe y que la memoria pueda traer a tu mente todas las obras maravillosas que el Señor ha hecho.
para que la memoria pueda traer. Y Asaf decía, pues yo voy a comenzar, me siento mal, me siento abatido, me siento triste, no tengo descanso. Pues voy a comenzar a hablar. Pues voy a comenzar a recordar de tus preceptos, a recordar los milagros que hiciste a nuestros padres. Entonces podemos ver, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Asaf comienza a llenarse de la palabra y comienza a recordar todo lo que sus padres le habían contado, todos los milagros portentosos que el Señor había hecho. Entonces quizás nosotros nos encontramos en ese valle oscuro, quizás nos encontramos en ese lugar de desconsuelo, en donde no hallamos descanso para nuestra alma, pues trae a memoria todas las obras maravillosas que el Señor ha hecho. Trae a memoria toda su justicia, su verdad y los milagros que Él ha hecho durante este año para tu vida. Y dice que el Asaf también era profeta del Señor. Pero dice en el 77:4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El desánimo, el desaliento, lo que estaba viviendo, la angustia que estaba viviendo Asaf, le había hecho callar. Un profeta en silencio. Decía, Señor, no hablaba. Yo no dormía, yo no tenía descanso por la situación que estaba viviendo. Pero más adelante en el Salmo 78 vemos que dice, en el versículo 2 dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces podemos ver que si hay un camino que unía a un Asaf y otro, a una condición de Asaf que estaba en depresión, en desánimo, en desaliento, en angustia, recordó ese camino, fue el traer memoria, él recordó lo que el Señor había hecho, los milagros, y dijo, realmente Él está con nosotros, realmente Él ha sido fiel. Y desde el silencio Él pudo recordar y pudo ahora hablar y pudo decir, Señor, ahora hablaré de tus preceptos, hablaré de tus mandamientos, hablaré de tus buenas noticias, hablaré de lo que has hecho por nosotros. Y es que el desánimo en cierto punto nos viene a silenciar, viene a acabar, a apagar lo que el Señor ha dicho para ti, el ministerio que el Señor te ha entregado. Pero cuando tú te determinas, cuando a través del Espíritu Santo tú dices, Señor, yo sé que tú has sido fiel, trae a memoria los años buenos si te encuentras ahora mismo en un año que crees que no está muy bien para ti. Trae a memoria y aférrate a la palabra, a las promesas del Señor. Sus promesas son sí y un amén, o sea, sus promesas son reales. El desánimo, el desaliento te quiere silenciar, pero cuando recordamos, cuando la memoria nos trae a nuestra mente y recordamos todo lo fiel y lo bueno que Él ha sido, pues nuestras fuerzas son renovadas. Nuestro corazón puede cantar aún en medio de la dificultad, aún en medio del valle, nuestro corazón se llena de regocijo. Mi invitación con esta clase es que realmente podamos entender que todo se trata de Jesucristo, que nuestro descanso, que fuera de Él no podremos descansar. Pero si en este momento tú también dices, Hani, yo puedo estar realmente pasando por situaciones difíciles y puedo sentirme en el camino, pero mi corazón se debilita, es normal. Aquí vemos como un canto depresivo estaba en el libro de Salmo 77, pero después como su canto fue transformado una vez cuando decidió recordar lo que el Señor había hecho. Y dice, abriré mi boca, Señor, y contaré tus maravillas. Y no solo lo contaré, sino se lo diré a los hijos y a los hijos de mis hijos, y lo contaré de generación en generación. Entonces, cuando hay debilidad, cuando hay desánimo, cuando hay tristeza, podemos cortar inclusive, podemos interrumpir inclusive que se traslade la palabra, las buenas noticias a una generación. ¿Qué portavoz estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Qué estamos comunicando a nuestras amistades? Háblale, si encuentras a alguien que está desanimado, a alguien que se siente vacío, solo háblale de las maravillas del Señor. Tú eres un testimonio, tú puedes hablar y puedes decir, el Señor ha hecho milagros y prodigios con mi vida, con mi familia, con mi matrimonio. Para eso estamos y encontraremos descanso solamente en Jesús. No hay otro lugar, no hay otro camino. Entonces, desde tu clamor de angustia, dile, Señor, permite
que mi mente y mi corazón te puedan servir. Ve hacia Él, ve hacia el pastor y deja que el aceite de su unción, el aceite de su Espíritu Santo pueda penetrar en ti, pueda limpiar tu corazón, pueda limpiar tu mente y evitar que la confusión, que el engaño te domine y se apodere de ti. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y bueno, sigue atento a cada enseñanza que traemos de parte del Señor para ti. Dios te bendiga.